Buenos días. Seguimos con el foro Inversión Banca Privada, ahora con una mesa de debate en la que vamos a conocer la visión del mercado que tienen las grandes gestoras internacionales. Y para ello hemos dividido la mesa en tres bloques. Un primer bloque macroeconómico para conocer el escenario en el que se van a mover estas inversiones. Un segundo bloque donde analizaremos las oportunidades del mercado, cuáles son, dónde están, y cerraremos con un tercer bloque diferente en el que vamos a plantear a nuestros invitados en qué productos creen, en qué mercado creen o en dónde hay que invertir, un poco una cuestión de fe. Para hablar de todo ello contamos con la presencia a mi derecha de Marta Marín, consejera delegada de Amundi Iberia. Bienvenida, Marta. Muchas gracias por invitarme de nuevo. A su lado, Leonardo Fernández, director general para Iberia de Roders. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas, muy bien. Aquí a mi izquierda se encuentra Sol Hurtado de Mendoza, que es la directora general de BNP Paribas AM para España. ¿Qué tal, muy Sol? Bien. Mil gracias. Y cerramos con Sebastián Velasco, director general de Fidelity para España, Portugal y Latinoamérica. Buenos días. Pues arrancamos con el primer bloque, el macroeconómico, en el que vamos a hacer constante referencia a lo que hablamos el año pasado, porque al final todo lo que analizamos, pues la mayoría de esos frentes siguen abiertos, ¿no? Por eso creo que es bueno refrescar la memoria con lo que se dijo en ese momento y hacia dónde vamos, ¿no? Y voy a empezar contigo, Marta. En el foro del año pasado explicasteis la preocupación que sentíais por las tensiones geopolíticas. Y este año todavía pues, ha complicado más el panorama, ¿no? Porque aparte de la guerra de Ucrania está el conflicto en Oriente Medio, se une también un intenso calendario electoral. ¿Cuál es la lectura del escenario que hacéis desde una casa como Amundi? Pues efectivamente, como hemos empezado hoy la sesión, ¿no?, con Rafa hablando de temas geopolíticos, la mesa anterior hablando también de riesgos geopolíticos, y es cierto que los riesgos geopolíticos están tomando un papel cada vez más predominante y es importantísimo evaluarlos para ver el impacto que tienen en la economía y, por tanto, en las inversiones. Justo la semana pasada teníamos aquí en Madrid a nuestra directora de geopolítica en Amundi Institute, Anna Rosenberg, que nos comentaba que los riesgos geopolíticos de este año 2024 son distintos a los que teníamos en el año 2023. Es cierto que no solamente hay riesgos, sino que también hay oportunidades. Y es lo que nuestra directora de geopolítica denomina el realineamiento geopolítico. Estamos viviendo un cambio, yendo de un momento más bipolar, donde está China y Estados Unidos, hacia un mundo más multipolar, ¿no?, donde hay países que en esta situación se están beneficiando, como por ejemplo puede ser la India o aquellos países que se benefician de una nueva cadena de suministro, como puede ser Malasia, puede ser Vietnam, un México que gracias al nearshoring también pues, tiene unos beneficios, ¿no?, y donde estamos viendo inversiones en China, o también aquellos países que son productores de materias primas y que quieren ir un paso más allá y pasar solamente de ser exportadores a también ser manufactureros, como puede ser Indonesia. Por tanto, vemos un panorama este 2024 donde en geopolítica no nos vamos a aburrir, donde efectivamente hay que vigilar muy de cerca los riesgos, pero también tenemos que ver las oportunidades que nos ofrecen. Sol, el año pasado te planteábamos la cuestión aterrizaje suave o recesión, y aunque al final la economía ha tenido un comportamiento mejor de lo esperado, pero te volvemos a plantear la misma pregunta. ¿Aterrizaje suave o recesión? Sí, yo creo que lo que hay que ver va también por zonas, ¿no? Un poco lo que comentaba también Marta. No es igual la situación que tenemos ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que tenemos en Europa o lo que pueda haber en Asia. Nuestro punto de vista es que recesión no. Lo que ya es mucho mejor, ¿no? Porque cuando nos reunimos el año pasado yo creo que había un poco una visión general de señores, nos acercamos, ¿no?, hacia una recesión, no se ha dado nunca un escenario en el que con subidas de tipos, que han sido prácticamente una pared vertical, no tuviese luego repercusión en la economía. Entonces yo creo que eso es uno de los temas. Sí que creemos Estados Unidos
está yendo, y el crecimiento lo hemos visto, lo ha comentado Rafa Domènech al principio, está siendo superior y además las expectativas es que sea mejor de lo que está descontando el mercado. Eso sí, en Europa, por primera vez, yo creo en los últimos años, lo que diríamos es que hay un escenario un poco de dicotomía. Es distinta la situación en Alemania, que está estancado y que ahí es igual técnicamente, dices, tienes dos trimestres en negativo y sí se podría hablar de recesión. La situación en Alemania está mucho más estancada con el peso que tiene la economía europea, que es importante, y en cambio el sur de Europa está ahora mismo tirando mucho mejor de la economía. Entonces, creemos que en Europa va a haber más que crecimiento, estancamiento, vamos a estar ahí. En Estados Unidos sí va a haber crecimiento. Y en países emergentes y en Asia sí está la situación mejor. Entonces, recesión no. Sebastián, en vuestro caso, el año pasado contabais con que 2 o 3 grandes economías iban a entrar en recesión. Al final, Alemania se estancó, la eurozona se libró. ¿Cuál es vuestra previsión para este año? La verdad es que me gusta que nos fiscalices en relación a las cosas que decimos, porque si no, cada uno puede decir lo que quiera y el año siguiente viene y da igual lo que dije el año antes. Pero es verdad, hablábamos el año pasado de que Reino Unido y Europa entrarían en recesión, y lo decíamos con total seguridad, y que había alguna posibilidad de que eso también ocurriera en Estados Unidos. Al final lo que hemos visto ha sido un estancamiento, como tú decías, en Europa, y también en Reino Unido, aunque es verdad que en el último trimestre del año el crecimiento ha sido negativo. Y la sorpresa ha sido Estados Unidos, con ese crecimiento superior al 2,5%, cuando hablábamos de que veríamos un deterioro en el empleo, de que las empresas verían sus beneficios lastrados por los mayores costes financieros, que los consumidores iban a enfriar su actividad debido a la acumulación de la inflación, y la verdad es que todo eso no se ha producido. Y no se ha producido porque al final, como dicen los economistas, los mecanismos de transmisión han actuado con retardo. El endurecimiento de las condiciones monetarias, que supuestamente iba a tener un impacto adverso sobre la economía, se ha encontrado con ese bazooka de inyecciones monetarias y fiscales que tuvimos durante la pandemia. Y ha sido eso lo que ha impedido que veamos un escenario más adverso. Nos hemos encontrado más con que las empresas en el año 2020, 2021, lo que hicieron fue, ante los tipos tan bajos, fue endeudarse. Es más, endeudarse más allá de lo que necesitaban, y han podido invertir esos excedentes y conseguir una rentabilidad que ha hecho que los costes financieros en el año 2023 hayan sido menores que en el año 2022 o en el año, lo cual dices, ¿cómo puede ser que, estando los tipos como están, los costes financieros de las empresas en el año 2023 hayan sido menores? Es verdaderamente sorprendente. Y efectivamente el consumidor se ha encontrado con que tenía un dinero en su bolsillo resultante de los estímulos que ha podido gastar. Pero me preguntabas cuál era nuestra visión ahora, y tú has hablado del aterrizaje suave. Yo creo que hay una especie de polarización entre las dos visiones, la del aterrizaje suave y la de la recesión. Recuerdo un poco a cuando en el año 2021 se hablaba de si la inflación era temporal o era estructural. Eso, ¿recordáis? Fue en el año. Ahora ya, con el beneficio del tiempo, sabemos que efectivamente era estructural. Nosotros en Fidelity, durante todo el año 2023, hemos venido hablando de que el escenario más probable era el de una recesión. Y digo el más probable porque yo creo que hemos aprendido que hay que ser un poco cauto o humilde a la hora de hacer predicciones, dado que hay tantos elementos que no controlamos. Por tanto, en 2023 hablábamos de una recesión como algo más probable, y ahora, sin embargo, hemos cambiado de opinión y pensamos que, con los indicadores que tenemos en la mano, lo más probable es un aterrizaje suave, lo que tú apuntas. Pero me llama la atención que en la mesa anterior, tanto Víctor como Fernando hablaban ya de ese escenario al que nosotros asignamos menos probabilidad, pero que está ahí, que es el escenario de no aterrizaje. Es decir, que el crecimiento económico global se mantenga a buen ritmo y que también la inflación se mantenga a buen ritmo, lo cual, desde luego, no daría lugar a esas bajadas de tipos que todo el mercado está esperando, pero que también yo creo que es el reflejo de una cierta complacencia
desde el punto de vista de que todos damos bastante por hecho ese aterrizaje suave y desde luego es lo que ahora mismo el mercado está valorando. Leonardo, en vuestro caso estabais preocupados por cuándo tocarían techo los tipos de interés. Ahora estamos en tiempo de bajada, de previo a la bajada. ¿Cómo lo veis? ¿Qué escenario manejáis? Sobre todo, ¿cómo va a impactar en los inversores estos recortes de tipos? El escenario del año pasado era de un crecimiento cada vez más bajo. No van a tocar desestructurar, ¿no? Entonces, claramente, como han ido comentando, el escenario central ha cambiado radicalmente, ¿no? Y de esa recesión puede ser un aterrizaje suave o no aterrizaje, y es decir, que en mi casa, siendo el escenario central la de aterrizaje suave, el que más probabilidad está aumentando es el de que no haya un aterrizaje, ¿no? ¿Y por qué esto, no? Porque al final lo que vemos es que los datos económicos son mejor de lo esperados, los tipos tan altos, pues vemos que en cuanto a resultados de compañías tampoco están afectando tanto, y a pesar de que la inflación va cayendo, y luego podemos entrar más en detalle, sí que lo que vemos es que va a haber una inflación por encima de lo que tenemos acostumbrado, por lo menos en los últimos 10 años, o de lo que los bancos centrales siempre nos han dicho, ¿no? Entonces, básicamente ahora el cambio de pivote es cuando van a empezar a bajar los tipos de interés, ¿no? Nosotros sí que seguimos creyendo que va a haber bajadas de tipo de interés. Sí que es verdad que, a diferencia de lo que se ha dicho antes, quizá nosotros vemos antes Europa, y es algo muy distinto, yo creo, a lo que piensa el mercado. Y la razón principal es que si tu crecimiento es más bajo en Europa, pues necesitas estimular más la economía, y por eso pueden ir antes que en Estados Unidos, que va todo perfecto, ¿no? ¿Esto cómo se traduce al final para clientes? Pues hemos publicado hace un par de semanas nuestro equipo de análisis. Básicamente lo que han mirado ha sido desde 1928, y cogemos datos de Estados Unidos porque es los que más series o series más largas tienen, analizar los 22 ciclos de bajada de tipo de interés y cómo cada activo se ha comportado en los próximos 12 meses, ¿no? Desde que empiezan. Y los resultados, la verdad, que son halagüeños, yo creo, desde el punto de vista de inversiones, ¿no? Lo primero es que el activo que mejor se comporta cuando empiezan a bajar tipos de interés es la renta variable, y de media es un 11%. Quiero dejar bien claro que esto es la media, o sea, hay veces que es negativo y hay veces que es muy positivo, pero la media es 11. El segundo activo que mejor se comporta es el crédito, y es de media un 6%. El tercero son los bonos de gobierno, un 5%, y el cuarto activo que hemos mirado es la liquidez, y es un 2%, ¿no? Por eso también estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho antes, de intentar mover a los clientes poco a poco y dentro de sus posibilidades hacia activos un poco más de riesgo. Y el segundo punto, y con esto acabo, que me parece súper relevante, es que incluso en esos ciclos de bajada de tipos, cuando la economía entra en recesión, que al final es uno de los cisnes negros que puede haber, ya digo que nosotros bajamos las probabilidades de que eso ocurra, lo mismo ocurre. Quizá los números bajan un poco, y hablamos de 7%, 6%, 4%, pero todos los activos se comportan mejor que el efectivo, lo cual yo creo que nos deja más tranquilos en que quizá hay que mirar con otros ojos estas bajadas de tipos, y que pueda haber grandes oportunidades. Sol, ¿en qué indicadores hay que fijarse? Porque pueden ser los detonantes que lleven a los bancos centrales a marcar el punto de partida de estos recortes de tipos. Sí, bueno, nosotros creemos que si nos planteamos que van a mirar más los bancos centrales, la inflación, el crecimiento o la situación del mercado de trabajo, creemos que lo crucial va a ser inflación, y eso va a haber que ver un poco todos los temas, ¿no? Nuestro punto de vista es que la inflación se está controlando mejor y está bajando más de lo que se estaba descontando en mercado, y que eso igual es lo que lleve a los bancos centrales a empezar a bajar tipos, porque su objetivo es ese control de la inflación, y parece, aunque desde el punto de vista del consumidor o de las personas de a pie no nos da la sensación de que la inflación se esté controlando, porque esa es la realidad,
los datos sí demuestran que la inflación se está controlando mejor de lo que se estaba descontando en mercado. Hay que estar muy pendiente del dato de inflación en servicios, porque la parte de servicios es la que no está corrigiendo y se está manteniendo muy alta. Pero lo que es en la parte de inflación manufacturera o de productos, eso sí está bajando y estamos convencidos de que el dato de inflación va a ser crucial. Un poco con lo que comentaba Leonardo, nosotros sí creemos que tanto Estados Unidos como Europa empezarán a bajar en junio, ya no sé si es primavera, verano, para nosotros es verano, depende, y sí esperamos recortes pues, entre 75 y 100 puntos básicos, que es mucho menos de lo que se esperaba hace 6 meses, ¿no? Pero lo que sí que tenemos claro es que ahora ya no hablamos de va a haber o no va a haber bajada, es cuándo y cuánto. Pero sí hay baja de tipos, estamos en el nivel elevado. Y por eso también consideramos bueno el ir alargando duraciones, no tener un cambio radical de blanco a negro, pero sí ir incrementando duraciones en cartera. Sí, Sebastián. Me gusta eso que dices de que, aunque no se note que la inflación se está controlando, eso sí, porque claro, lo que notamos es que aunque la inflación sea más baja, los precios siguen subiendo. Suben menos, pero siguen subiendo. Yo creo que por eso se tiene esa sensación de que la inflación no se... Claro, es que seguimos experimentando unos precios que son cada vez mayores, pero que suben a una velocidad menor. Vosotros, Leonardo, hablabais el año pasado de una inflación pegajosa, que era muy difícil. ¿Mantenéis todavía ese concepto, ese calificativo este año? Sí, bueno, lo que veníamos a decir es que la primera parte es muy fácil bajarla, ¿no? Solo con el efecto base, ya si la cosa se va normalizando, pues esa inflación va bajando, ¿no? Pero ya cuando bajamos de estos niveles de, no sé si es el 3 o el 2,5, ahí sí que creemos que hay sobre todo 3 tendencias a muy largo plazo que van a hacer que la inflación se mantenga más alta, ¿no? Y esto tiene que ver, y Marta ya ha comentado un poco uno de ellos, pero bueno, tiene que ver con la demografía. Al final, lo que vemos es que las pirámides poblacionales en la mayor parte del mundo están invertidas y eso al final lo que viene a decir es que hay menos personas trabajando y que por tanto puede haber esa presión de salarios. Y dato es que vemos que en Estados Unidos a día de hoy hay más ofertas de trabajo que gente desempleada, ¿no? La segunda tiene que ver con la desglobalización, ¿no? Lo que hemos visto después del COVID es que nos interesa más tener el producto cuando lo necesitamos y donde lo necesitamos que el dinero que te puedes ahorrar por producir más lejos de tu casa. Esto no es el final de China, no solo inauguramos esto, pero sí que, como decía Marta, pues países como India, México, podemos meter Vietnam, podemos meter incluso Europa del Este, pues se puedan beneficiar de estar más cerca de donde se necesita la producción y por tanto que eso también va a tener un coste mayor y una inflación, ¿no? Y el tercer punto tiene que ver con la descarbonización, que también se ha comentado en el panel anterior, y que al final es pasar de esas energías fósiles a una producción de una energía renovable porque no tenemos planeta B, ¿no? que siempre decimos, ¿no? Y una vez más, para eso necesitas unas inversiones ingentes de dinero y muchas de ellas, pues una vez más, tienen un efecto de inflación, puesto que hay cosas que son más caras a día de hoy de lo que son las energías fósiles. Entonces, estas 3 tendencias lo que creemos es que van a hacer que esa inflación, aunque va bajando, y estamos totalmente de acuerdo que no va a ser un problema para los bancos centrales, sí que nos tenemos que acostumbrar a que van a ser más altas de los últimos 10 años. Marta, en vuestro caso, temíais que los bancos centrales fueran demasiado lejos. Lo hicieron y ahora, ¿qué escenario manejáis de bajada? Bueno, como decía antes Sebastián, ¿no? Cada vez es más difícil evaluar por dónde va a ir la economía y, por tanto, cuáles son las acciones de los bancos centrales. Pero en nuestra opinión, en Estados Unidos vemos desaceleración económica a partir del segundo trimestre. Hemos tenido un crecimiento muy respaldado por el consumo interno, como decía Sebastián, por el ahorro y quizás por un excesivo endeudamiento. Y cualquier dato un poco débil en el mercado laboral puede afectar este consumo. Dicho esto, a pesar de la buena marcha que tiene la inflación, la FED, hasta que no sienta que está en perfecto control de la situación, no pensamos que vaya a empezar a bajar tipos y vemos, pues, como se decía, a finales del primer semestre de este año y probablemente unos 100 puntos básicos desde entonces hasta final de año.
En Europa hemos revisado a la baja el crecimiento frente a lo que decían en otros paneles anteriores, al 0,3, teniendo a Alemania como rezagada por los retos estructurales a los que se enfrenta, sobre todo en temas de inversión y de exportaciones. Y vemos también que el BCE pues, tiene que controlar una serie de riesgos que también Rafa ha comentado antes, pero que vemos que está encauzada, ¿no? Que también la inflación va por buen camino, pero hasta que no vea que no hay ningún susto, pues pensamos que tampoco va a empezar a bajar tipos y por tanto será, o preveemos, ¿no? Como decía antes Sebastián, probablemente a finales del primer semestre, y vemos de ahí hasta final de año pues una bajada de unos 125 puntos básicos, ¿no? Probablemente. Y en China, pues comentar China, ¿no? Vemos una inflación más o menos al 0,2 y unos crecimientos de 3,8, ¿no? Y en los mercados emergentes, pues en algunos van a tener unos crecimientos superiores a los que vamos a ver en los mercados desarrollados. Sebastián, para cerrar este primer bloque, ¿tenéis razón para pensar más allá de los goles que nos anulan, los goles legales que nos anulan en el descuento, que estamos ante un año complicado desde el punto de vista económico? Déjame, ahora que lo sacas, yo no iba a hablar de fútbol, pero en el panel anterior había 2 personas del Atleti. Yo creo que tú eres del Madrid, yo también, no sé tú. Y yo creo que da igual ser del Atleti o del Madrid, porque al final entre los dos tenemos 14 Champions. Y yo creo que eso es lo que somos 2 equipos de Madrid. Pero me preguntabas por si había motivos para ser pesimistas, ¿no? O motivos de preocupación. Y yo creo que Marta lo ha apuntado muy bien. El 2024 va a ser peor que el 2023. Los indicadores adelantados apuntan a una ralentización económica a nivel global. Eso significa que va a haber menos consumo, que va a haber menos gasto público, que va a haber menos inversión, menos formación bruta de capital, pero en eso consiste el aterrizaje suave, que es el escenario más probable, ¿no? En la última rueda de prensa, la Reserva Federal le preguntaban a Jerome Powell si él estaba trabajando con el aterrizaje suave como el escenario central, si pensaba que eso es lo que iba a producirse. Y él, que es poco dado a responder de forma tajante, dijo que estaban valorando muchos escenarios distintos y que en absoluto daban por hecho que eso es con lo que nos vamos a encontrar. Es decir, estaba sugiriendo que podíamos encontrarnos o bien con un entorno de recesión o bien incluso con un entorno de no aterrizaje. Y yo creo que hay muchos motivos para pensar que eso puede ser así, ¿no? Tú has apuntado antes a los factores vinculados a esa inflación estructural que efectivamente no sabemos cuándo y por dónde va a salir. Pero yo creo que también hay que señalar que venimos de un periodo de relajación cuantitativa sin precedentes y no sabemos cómo se sale de eso. Además, a eso ha seguido la subida de tipos de interés más rápida que se recuerda y claro, tampoco hay precedentes en eso. Con lo cual hay un montón de factores que no controlamos a nivel económico, entendiendo, y termino, que una cosa es lo que ocurre en la economía y otra cosa es lo que ocurre en los mercados. De hecho, el año pasado, si recordáis, cuando había buenas noticias económicas, los mercados bajaban. Cuando había un buen dato de empleo, Wall Street bajaba. ¿Por qué? Porque entendían que eso suponía más inflación y eso suponía que los tipos de interés no iban a bajar y que por lo tanto eso no iba a ser para... Lo digo por hacer esta separación entre lo que pueda ocurrir en la economía y en los mercados. Gracias, Sebastián. Arrancamos el segundo bloque centrado en las oportunidades de mercado y vamos a empezar pues, con un activo que después de mucho tiempo vuelve a dar alegría a los inversores. Ya lo han citado en la anterior mesa y es la renta fija. Leonardo, ¿cómo se puede innovar este año en renta fija? Bueno, yo creo que por primera vez por lo menos diría 7, 10 años, no sé si es necesario innovar la realidad. O sea, yo creo que con los tipos que tenemos y como decía Víctor antes, la bondad del carry, ¿no? Al final, que nos da sin hacer nada un bono, tampoco creo que haya que hacer como teníamos que hacer hace 3 o 4 años, buscar cómo estructurar una cartera para dar una TIR positiva, ¿no? A día de hoy en los activos tradicionales, da igual que cojamos gobiernos o crédito y ya sea regionalmente,
tenemos oportunidades atractivas en todo, ¿no? Entonces, más que innovar, yo creo que es donde vemos nosotros más oportunidades, y para nosotros el activo estrella sigue siendo el crédito europeo por varios motivos. Lo primero, por las valoraciones, está más atractivo que lo que puede ser en Estados Unidos o en otras regiones. Segundo, por cómo se gestionan las compañías europeas, en general mucho más conservadoras que lo que pueden ser en otras regiones. Tercero, porque por primera vez desde 2008 el precio de los bonos de media está por debajo de la par. O sea, saben ustedes que cuando te devuelven el principal al final, te devuelven 100, si lo has emitido a 100, ahora está en 95. O sea, por primera vez compramos algo más barato de lo que nos lo van a pagar después, lo cual te da cierta seguridad, ¿no? Y por último, el tema de los impagos, que yo creo que también preocupa mucho a la gente, y la realidad es que si bien han subido durante el último año, seguimos en media en los últimos 25 años. No hemos visto un repunte a pesar de esas subidas tan altas en el mercado, y yo creo que tiene que ver con lo que decía Sebastián al principio, de que las empresas, o Sol, no sé quién ha sido los dos, han hecho los trabajos después del COVID de extender sus vencimientos, ¿no? Con lo cual, tires atractivas y los principales riesgos, pues no vemos tanto problema, pues desde luego que vemos oportunidades muy interesantes. Sol, ¿seguís estando positivos con la renta fija de corta duración, tanto en dólar como en euro? ¿O, como se ha comentado en la mesa anterior, estáis Sí. cambiando la estrategia? Bueno, la verdad es que consideramos, y lo acaba de mencionar, ¿no?, que los tipos de interés actuales son atractivos. Y yo comprendo que no será sexy hablar de monetarios, pero cuando te está pagando un 3,75, un 4%, pues dejas el dinero aparcado mucho más contento que cuando estaba al cero o en tipo de interés negativo. Entonces, eso no lo podemos olvidar, y sí que es verdad que estamos viendo flujos de entrada recurrentes y masivo en monetarios. También es verdad que las cuentas corrientes no están remuneradas al tipo que se puede conseguir invirtiendo en un monetario. Entonces, aunque no sea sexy, ahí sigue habiendo una base de inversores enorme. Y luego sí somos partidarios de ir aumentando duración. Dentro de eso, ¿qué ocurre? Que ahora mismo la curva de tipos de interés está prácticamente plana y a veces invertida. Entonces dices, bueno, si en un 2 años me paga más que a 10 años, pues igual donde vemos valores en esa parte de la curva del 1 a 3 años, pero con la idea de ir alargando. ¿Bien en esa parte o te vas a muy largo plazo? O sea, en Estados Unidos ahora mismo estamos positivos en los bonos ligados a inflación que tienen, o sea, te vas a 30 años, porque dices, realmente por valoración nos consideramos que es atractivo, pero creemos que renta fija sí, renta fija europea de grado de inversión también, nos gusta más que la de high yield, por rentabilidad riesgo, y porque sí que es verdad que no estamos teniendo ahora mismo impagos, o no se está viendo todavía, pero sí esperamos que vaya aumentando, ¿no? Porque un poco lo que yo creo que lo has comentado tú, ¿no? Esta subida de tipos de interés que ha sido como una pared en vertical, un 5,25 en Estados Unidos, más 4 en Europa, antes o después se verá reflejado. Ha habido muchísimas ayudas fiscales, o sea, 1,9 trillones o billones americanos, y luego dar cheques directamente al comprador. Pero eso, a lo largo del tiempo, pues habrá un momento en que salga a la luz, ¿no? Y entonces nos gusta más la parte de grado de inversión. Pero yo sí recomendaría ir alargando algo duración paulatinamente. Marta, ¿seguís viendo oportunidades en la renta fija a corto plazo? Como acaba de decir Sol, el año pasado es verdad que hablábamos de monetarios porque consideramos que la situación de tipos altos y los más altos en las últimas 2 décadas, y para un cliente conservador invertir en un fondo monetario pues te da una rentabilidad pues que da alrededor del 3%, ¿no? Y sinceramente ha sido una de las categorías que en el año 2023 ha tenido más flujos. A comienzos de este año, bueno, pensamos que los fondos monetarios, ¿por qué no? En este ambiente de incertidumbre, para clientes, como decía además adelante, muy, muy conservadores, pero sí que es verdad que vemos el ir poco a poco, como decía Sol también, ir alargando un poco la duración. Tampoco nos tenemos que ir ahora mismo de un fondo monetario en 10 años. Hay fondos que con un poquito más de vencimientos te va a dar un poquito más de rentabilidad y siguen siendo para clientes que son conservadores. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que las ventajas que ofrece ese tipo de fondos son fondos que te ofrecen diversificación,
frente a invertir en una letra, en un fondo monetario, un fondo de ultra corto plazo, aquí lo que tienes es más emisiones, tienes más emisores, tienes más geografía, por tanto, tienes más diversificación en tus inversiones. Otra ventaja que yo creo que es fundamental también es que tienes liquidez, tienes una liquidez diaria, por tanto, puedes reembolsar cuando quieras sin tener que avisar y sin ningún problema, tienes acceso a tus ahorros. Y luego porque en vez de comprar letras, pues tienes una gestión profesional. Aquí BNP y nosotros también, pero en monetarios fundamentalmente tenemos equipos que llevamos más de 30 años y realmente, bueno, pues poner tus ahorros, que son tan conservadores, en manos de profesionales, bueno, pues algo que nosotros vemos como una de las grandes ventajas. Por tanto, monetarios al comienzo de año lo seguimos viendo como una alternativa y poco a poco ir aumentando la duración a lo largo del año. Sí, quería hacer una puntualización porque me ha parecido muy interesante lo que dice Sol de que la curva está plana o incluso invertida, ¿no? Y entonces al final es por qué me voy a ir a más duraciones para invertir ahí, ¿no? Y yo creo que aquí también tenemos que trabajar un poco en la educación de los clientes, en, oye, los monetarios son estupendos, no digo que no, y tienen todo el sentido del mundo, pero que es verdad que también hay que mirar cuando empiecen a bajar tipos a cuánto vas a poder reinvertir ese dinero, ¿no? Y por eso yo estoy totalmente de acuerdo con eso de ir aumentando la duración, porque evidentemente si bajan 100 puntos básicos, 125 o 75, da igual lo que sea, lo que puedas hacer dentro de un año, el tipo va a ser más bajo de lo que es ahora. Entonces, si extiendes tu duración, pues te aseguras más tiempo esa rentabilidad. Sebastián, en el caso de Fidelity, ¿cuál es la estrategia este año en renta fija? Nosotros pensamos que va a haber muy buenas oportunidades, ya se ha comentado, para clientes que quieren una renta fija conservadora. Se ha hablado de monetarios, se ha hablado de renta fija grado de inversión a corto plazo. Yo añadiría ahí, mientras la inflación esté por encima de tendencia, los bonos ligados a la inflación. El año pasado decíamos que iba a ser el año de la renta fija. Finalmente no fue del todo así. Las rentabilidades fueron un poco deslucidas y con un nivel de volatilidad alto. Este año sí que pensamos que eso se va a producir y hay un factor muy importante que contribuye y es los flujos que se esperan justamente hacia la renta fija grado de inversión. Las encuestas a nivel europeo y también en España apuntan a que la clase de acción que mayores flujos de dinero va a recibir en el año 2024 va a ser la renta fija grado de inversión y pensamos que es un buen sitio para estar. Hablamos ahora de renta variable, que lógicamente a pesar del buen momento de la renta fija, pues hay que tener en una cartera diversificada. Y Sol, ¿qué está pasando con la inteligencia artificial, con esta locura alrededor de Nvidia y de otras compañías fabricantes de chips que han desatado la locura completamente en Wall Street? Sí. No, sí que es verdad que nosotros desde BNP Paribas creemos que hay que tener inversión en renta variable y un poco lo han comentado en la mesa anteriores, tener bien claro cuál es tu perfil de riesgo y en función de eso no olvidarse que hay que diversificar la cartera. Entonces, como hemos dicho, oye, monetario es atractivo, renta fija es atractivo, es más atractivo de lo que ha sido en los últimos 10, 15 años, sin lugar a dudas, pero renta variable no hay que olvidarse de ella porque sigue habiendo oportunidades y el año pasado fue un año magnífico también de renta variable, aunque todos hubiésemos dicho que la renta fija iba a ser el ganador, pues renta variable se comportó muy bien. El tema de inteligencia artificial, y yo hablaría más de lo que es todo lo que sea disrupción tecnológica, porque inteligencia artificial no habíamos oído el ChatGPT hasta hace 18 meses, nos hablaban de eso y nos parecía ciencia ficción y hoy andamos todos como locos, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es más invertir pensando ¿cuáles son las tendencias de largo plazo? Se ha hablado del envejecimiento de la población, se ha hablado del tema de cambio climático, de transición energética, pero otra de ellas, sin lugar a dudas, es la tecnología. Y yo creo que cuántos de nosotros nos hemos acostumbrado a llevar el teléfono, que ya no sabemos vivir sin teléfono y nos sirve desde despertador, a equipo de música, a mapas, o sea, sirve para todo. Esa misma velocidad, y yo creo que lo han destacado en la primera mesa Adela, entre otros, es en qué van a invertir, en tecnología. Entonces, yo más que centrarme en un único tema, como pueda ser la inteligencia artificial, que realmente lo de Nvidia da mucha envidia, porque el resultado ha sido espectacular, pero es decir, ¿cuáles son las valoraciones? ¿Se está pagando mucho o poco? Bueno, están demostrando que el crecimiento está ahí y yo creo que va a haber inversión, sin lugar a dudas, en todo lo que sea en tecnología, ciberseguridad,
otras formas de consumo. Si es que el mundo está cambiando y va muy ligado a tecnología, a robótica, a todo ello. Entonces, semiconductores, ¿no? Uno de los temas que se vio después de la pandemia es, señores, tenemos que ser capaces de producir también semiconductores regionalmente, no podemos depender de que nos los envíen, ¿no? Es algo crucial y fundamental, y es que ahora lo llevan hasta las lavadoras. O sea, que es que realmente la tecnología está en todos los ámbitos de nuestra vida y no veo que vaya menos, ni mucho menos. O sea, no hay empresa que diga no voy a invertir en tecnología. Entonces, creemos que eso es uno de los temas que hay que estar convencidos también, y lo hemos estado hablando durante el café, el agua. No vamos, ¿qué os parece el agua? Agua en general, pero temáticos. Es que es verdad, o sea, el que llueva, que no llueva, que nieve, la sequía que hay ahora mismo en Cataluña, pero no ocurre solo allí, es que es global en todo el mundo esos cambios climáticos. Entonces, estamos convencidos de que hay temas de largo plazo y de tendencias en los que tiene sentido estar invertido, pero a largo plazo. O sea, teniendo realmente muy bien perfilado tu nivel de riesgo y ser capaz de aguantar todo el ciclo y no salir en el peor momento y entrar. Leonardo, ¿y hay razones para no invertir en renta variable este ejercicio? Hombre, razones siempre puede haber. No seré yo quien diga que no, ¿eh? Pero yo creo que sí que el miedo típico que encontramos con los clientes es, oye, a los niveles actuales donde tenemos muchos de los índices en máximos absolutos, si todavía tiene sentido o nos hemos perdido ya la fiesta, ¿no? Y volviendo a mi equipo de análisis, la verdad que han hecho un ejercicio que me ha parecido súper interesante, que al final es, oye, ¿qué rentabilidades podemos obtener cuando entramos en un máximo de los índices, ¿no? Y la verdad es que los resultados son contraintuitivos. Es mayor la rentabilidad que puedes obtener los próximos 12 meses cuando entras en un máximo que cuando estás fuera de esos máximos, ¿no? Y la verdad yo lo pensaba y decía, joder, pues yo hubiera dicho todo lo contrario, ¿por qué, no? Y cuando miramos un índice de renta variable, lo que vemos siempre son gráficos así. Entre medias hay dientes de sierra y demás, pero la realidad es que los índices de renta variable van tocando máximos muchas más veces de las que creemos, ¿no? Y aquí estoy totalmente de acuerdo con Sol, que lo que hay que mirar es cuánto pagamos por las compañías, cuánto están generando y si tiene sentido o no, ¿no? Venimos de unos años donde 7 compañías han sido el motor de la rentabilidad y eso es lo que creemos que puede cambiar. Dicho esto, en esas 7 creemos que hay grandes compañías y donde estamos súper positivos, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, desde septiembre a ahora, lo que hemos visto es que de las 7, 3 de ellas tienen ya rentabilidades negativas. Y aquí, por echar una lanza positiva a la gestión activa, y lo decía antes Víctor, yo creo que es un momento súper interesante de que se vuelva a analizar bien las valoraciones, que no sea un tema solo de hacia dónde va el futuro o de flujos de dinero, sino que realmente aquellas compañías de calidad y que den los resultados sean las que mejor comportamiento tengan. Marta, con la renta fija en perfecto estado de revista, ¿qué atención estáis prestando en Amundi a la renta variable? Pues como están diciendo todos ellos, por supuesto, hay oportunidades en renta variable y, como decía Sol, hay que tener carteras diversificadas, ¿no? Pero hay que ser selectivos. Yo creo que estamos en un momento en que en Amundi estamos casi neutrales en las bolsas en Estados Unidos y en Europa. Es cierto que venimos de tocar máximo tras máximo tras máximo, pero como decía Víctor, justamente por un puñado de megacaps, pero que es verdad que es esa situación y que los riesgos de concentración están aumentando en Estados Unidos, pero también en Europa. Ahora, si nosotros vemos cierta debilidad en las economías, es una debilidad que va a afectar a los beneficios empresariales. Y nosotros, hoy por hoy, pensamos que las expectativas de beneficios empresariales, ahora mismo descontadas en el mercado, son demasiado positivas, ¿no? Por tanto, lo que buscamos es sectores que lo que tengan es un equilibrio entre valoración, pero también beneficios empresariales. ¿Eso qué implica? Pues que con los sectores más caros ahora mismo estamos más cautelosos, pero sí que vemos oportunidad, por ejemplo, en Estados Unidos, en empresas o sectores más de quality, con más calidad. En Estados Unidos, estando tan caro el growth, estamos viendo también, analizando oportunidades que pueda haber el value. Y Japón, del que no se ha hablado todavía, pues también vemos que es un mercado que realmente puede tener buenas oportunidades porque está en una senda de recuperación y tomando una serie de medidas que le están funcionando. Dicho esto, para aquellos clientes que tienen un perfil más arriesgado, tienen que saber que todas estas inversiones son a largo plazo y que realmente tienen volatilidad mientras tenemos estas posiciones. Pero, por ejemplo,
¿Por qué no hay fondos de renta variable global que lo que hacen es que tienen en cuenta un escenario más macro, pero también con una selección de compañías teniendo en cuenta pues, criterios de ventajas competitivas y de valoración que pueden ser una oportunidad y que veremos que será una oportunidad a lo largo del año, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que a la hora de entrar en estos perfiles un poco más arriesgados, cada uno tiene que ser consciente de cuál es su perfil de riesgo y, por supuesto, ir de la mano de profesionales que seguramente pues, nos darán el perfil, ¿no? y las soluciones adecuadas. Sebastián, Marta ha citado alguna zona. ¿Qué regiones tenían el radar en Fidelity? Muy brevemente, estamos sobreponderando Estados Unidos, aunque es verdad, dejando de lado los 7 magníficos, lo cual no significa que no nos guste el sector tecnológico, nos gusta y mucho, pero pensamos que ya han corrido mucho. Has mencionado, Marta, Japón, estamos también sobreponderando Japón, nos gusta que por fin haya inflación, lo cual anima a las empresas a invertir y los consumidores se encuentran con sus salarios un poquito más altos y se animan también a comprar. Pensamos que eso va a tener un efecto muy bueno, además de las reformas que ha habido en el ámbito corporativo orientadas a darle más valor al inversor. Y nos gusta también Reino Unido, donde pensamos que las valoraciones son muy atractivas. Pero más allá de las regiones en sí, y por retomar algo que decía Leonardo, creo que hay que fijarse en qué compañías van a poder soportar bien los aumentos de costes motivados por la inflación. ¿Qué compañías van a poder enfrentarse a los mayores costes de refinanciación? Que es verdad que el muro empieza a partir de 2025, pero para algunas empieza ya en el año 2024. ¿Qué compañías van a poder trasladar a sus clientes los aumentos de costes que ellos están sufriendo? Y eso te lleva a un análisis compañía a compañía, y la verdad es que encuentras buenas compañías en todos los sectores y en todas las geografías. Y efectivamente es una forma de, en un entorno en el cual vemos que la gestión indexada crece en todos los países, repensar el papel que debe de jugar la gestión activa en las carteras. Muy bien. Pues vamos a cerrar ya con el último bloque, el que anunció, el de quién cree en. Este bloque, la dinámica es muy sencilla. Yo pregunto quién cree en algo y el que crea responde, así de fácil. No hay más. En primer lugar, ¿quién cree que los españoles invertiremos de forma menos local y por tanto más global en este 2024? Yo no. ¿Tú no? Ah, pues yo sí, yo soy optimista. Bueno, no sé, yo creo que hay que diversificar las carteras, ¿no? Que no te puedes quedar solo en un mercado, porque Estoy de acuerdo. yo creo que ya no se invierte solo en España, ¿no? Ya ves, Europa. Vale, pues yo sí. ¿Quién cree en los alternativos como solución para todos los problemas que se han hablado aquí a lo largo de la mañana? Yo creo en los alternativos, pero no creo que sea la única solución. O sea, creo el papel de los alternativos en una cartera, como se ha dicho. Y ahora todos tenemos en la mente alternativos como activos privados, etcétera, pero también hay una parte muy importante que son los alternativos líquidos, ¿no? Que es lo que siempre hemos metido en carteras porque funcionan de manera distinta a los activos tradicionales, ¿no? Y ahí es donde de verdad creemos que esto está cambiando, ¿no? Cuando hay inflaciones altas, y perdón si me pongo un pelín técnico, pero cómo se mueven los diferentes activos cambia a cuando los tipos eran bajos y las inflaciones bajas, ¿no? Y sobre todo en cómo se comporta la renta variable con la renta fija. Y por eso desde Schroders, desde luego, apostamos claramente tanto por alternativos líquidos como ilíquidos para no la solución, pero como parte de la solución. Bueno, vamos a darle una vuelta de tuerca a la primera pregunta. ¿Quién cree en invertir fuera de Europa? Yo creo en invertir fuera de Europa, pero claro, ya lo he dicho en la primera, ¿no? Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Pero la pregunta era si pensábamos que los inversores españoles van a invertir con menos sesgo local, si lo he entendido bien. Y yo creo que las oportunidades de inversión en deuda pública en España con los tires que hay van a hacer que mucho inversor local... mucho inversor nacional invierta con criterio más local que internacional. Vale, y cerramos con la última pregunta. Esta es buena, ¿eh? ¿Quién cree que la ESG remontará antes de Navidad? Yo. ¿Sí? Es verdad que en 2022 vimos una crisis que realmente no ayudó mucho al ESG, pero en 2023 ya hemos visto que casi todos los índices ESG han una rentabilidad muy buena. Y además hemos visto flujos que están entrando ya en el ESG.
Entonces, yo creo que lo comentaba en el panel anterior, la transición energética es una realidad y va a haber dinero en la transición energética y yo creo que se ha demostrado estos años y este año pasado el compromiso de países, el compromiso de compañías y de nosotros mismos. Por tanto, yo creo que el 2024 va a ser un buen año para el ESG. Sí, completamente de acuerdo, yo también, pero yo creo que no es de aquí a Navidad, es que está aquí y está para quedarse. Totalmente. O sea, de acuerdo. realmente ahora hablamos de ESG como si fuese algo distinto, pero el tema medioambiental, social y de buen gobierno se miraba en las empresas, ahora se ha estructurado más, se va a seguir mirando y da un valor adicional a la inversión tradicional. Entonces, también convencida. Vamos, todo que sí. Pues muy bien, pues antes de pasar al café, si hay alguna pregunta que plantear a nuestros ponentes, pues sí. Me gustaría preguntarles, en cuanto a capitalización bursátil, ¿es hora quizás de empezar a tener mid y small caps? ¿Y qué porcentaje dentro de la renta variable según perfil de riesgo según perfil de riesgo, que porcentaje dentro de la renta variable de mid y small caps? Bueno, yo ahí, por comentar brevemente, en el análisis que decía al principio de qué activo se comporta mejor cuando bajan los tipos de interés, también lo que miraron fue por capitalizaciones, ¿no? Y la realidad es que cuando empiezan las bajadas de tipo de interés de media, las pequeñas y medianas compañías lo suelen hacer mejor que las grandes. Y tiene sentido, porque son normalmente las que sufren más las subidas de tipos de interés y, por tanto, cuando se alivia ese riesgo, pues normalmente lo suelen hacer mejor, ¿no? Y además vienen de unos años muy difíciles y, por tanto, en cuanto a valoraciones, y da igual que miremos Estados Unidos, Europa, Japón, incluso emergentes, desde luego que tienen valoraciones bastante más atractivas. El porcentaje no sabría decirle, aquí depende de cada cliente. Yo siempre lo digo que es como la pimienta o el tabasco y que dependiendo de lo que le guste a uno el tabasco, porque le ponga más o menos, ¿no? Pero ahí cada uno tiene que saber en qué medida. Sí, completamente de acuerdo. Nosotros además sí estamos empezando a ver, sin lugar a dudas, muchas más preguntas sobre los fondos de small caps y cuál es el punto de vista. O sea, el interés ha crecido de forma muy significativa desde septiembre hasta ahora y se empiezan a ver flujos. Luego también hay ciertos temas en los que hay sesgo a small caps y si se mira en valoraciones se han quedado muy detrás de las grandes capitalizaciones, ante lo cual ahí sí que hay posibilidad de ganar.